Uno siempre aprende en estos eventos y ahí aprendí muchísimo, e incluso Pedro me estaba recordando que el general Maceo, uno de los titanes de nuestra guerra de independencia en Cuba, su padre era venezolano. Para mí es importante porque el tío de tío de mi abuelo, Roberto Bermúdez, el general más joven de la guerra de independencia, del ejército Mambía, a la edad de 24 años, así que pero es importante señalar que la historia, y desafortunadamente tenemos que aprender de la historia porque la historia se repite y uno debe aprender siempre de lo que puede ocurrir donde quiera que sea. El próximo tenemos a José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, PEPAX, y José va a hablar sobre la situación actual hoy en Venezuela. José. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes por venir esta mañana de hoy a compartir con nosotros. También quiero agradecerle a nuestro gran amigo, el alcalde Juan Carlos Bermúdez, un gran amigo del exilio venezolano, un gran amigo de todas las personas que hemos venido aquí por persecución política, y haberme dado la oportunidad de compartir pues con dos titanes de la lucha en contra de regímenes totalitarios, como lo es Pedro Corzo, ya más descripciones no se puede dar, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, y Alexis Ortiz, un connotado político venezolano de quien he tenido la oportunidad de aprender mucho en este tiempo que hemos estado en el exilio. Me corresponde hablar de la situación actual de Venezuela en este momento. Hay una condición que es perseverante, y es la gran cantidad de venezolanos que están saliendo fuera del país producto de la persecución política, y en la cual tiene una gran incidencia los cubanos que pertenecen al régimen de Fidel Castro. Desde que Hugo Chávez llegó al poder, hizo mucho esfuerzo para que el G2 cubano penetrara a los organismos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas venezolanas para obtener el resultado que ha tenido el día de hoy. ¿Cómo logró hacer esto? Primero que nada, trató de que los elementos que pertenecen al G2 cubano trataran de cambiar la visión y la misión de la Fuerza Armada venezolana. Este servidor en el año 2002 tuvo la oportunidad de asistir a un congreso que hicieron de intercambio cultural entre Cuba y Venezuela, donde reunieron a más de 300 oficiales subalternos, y las personas que nos estaban dando la charla, que eran oficiales del G2 cubano, nos decían que había que apoyar la visión del mar de la felicidad de Hugo Chávez, que Venezuela tendría que ser como Cuba, donde la felicidad reinaba para todos los miembros de la isla. Nosotros, oficiales formados en democracia, que nacimos en democracia y fuimos formados en democracia, le preguntábamos a esa persona que nos estaba dando la charla que realmente en Cuba no existía ninguna democracia y no había ningún mar de la felicidad, que no pretendiera jugar con nuestra inteligencia, pero ellos mantenían el discurso de que realmente Venezuela era producto de una democracia mal llevada, y que las Fuerzas Armadas tendrían que respaldar ese proceso donde Venezuela sería como Cuba. Esos fueron los primeros indicios que permitieron que la primera fase de la destrucción de la Fuerza Armada Nacional se diera, que era el descontento de muchos oficiales que nos pronunciamos en contra de ese pensar, y lamentablemente fuimos expulsados de la Fuerza Armada Nacional. Las personas honorables que tenían una visión distinta del país, también que tenían mandos naturales, fueron descabezados, y lamentablemente se le dio paso a lo que ha ocurrido en este momento, que miembros que no tienen honor, miembros de las Fuerzas Armadas que no tienen honor, que están ahí y se han convertido en comisarios políticos, tengan el control de toda la institución armada en este momento. Esa fue la primera fase en la cual Hugo Chávez comenzó el inicio de la destrucción de las Fuerzas Armadas, y donde los elementos cubanos del G2 se hicieron presentes. Pasa una segunda etapa después del 11 de abril del 2002, donde fueron mucho más agresivos, y estas personas que tienen más de 40 años desestabilizando o intentando desestabilizar a toda América Latina con una gran experiencia, se hacen presentes y se apoderan de los organismos de seguridad del Estado, sobre todo de las divisiones de inteligencia, en la cual comienzan a orientar al régimen para que crea casos o casos ficticios y utilice el sistema judicial para perseguir a todos aquellos que mantienen una idea distinta a lo que ofrece el socialismo del siglo XXI. Es entonces cuando comienza en Venezuela una persecución feroz en contra de todos aquellos que manifestaban su oposición al régimen, y se comienza a utilizar el sistema judicial para crear causas inexistentes, para acusar a líderes de la oposición de terroristas, para acusar a líderes de la oposición de desestabilizadores, para acusar a líderes de la oposición de querer crear un caos dentro del país y obligarlos a algunos a salir al exilio y a otros pues al presidio dentro de Venezuela. Quien les habla pues es víctima de esa persecución del G2 cubano y del sistema judicial. En el año 2003 fui acusado de haber colocado unos artefactos explosivos en la Embajada de España y el Consulado de Colombia. Esa situación me obligó
a salir a la clandestinidad por 8 meses dentro del país. Después el país se me quiso muy pequeño porque no podía tener ayuda de los propios miembros de la oposición venezolana y tuve que irme a Colombia y posteriormente venir a los Estados Unidos, donde solicité asilo político. Claro, en aquel momento el régimen comienza una campaña feroz mediática acusándonos de terroristas y estuve por el espacio de 2 años y 4 meses detenido por el Servicio de Inmigración mientras se ventilaba mi caso de asilo político y mientras se resolvía una solicitud de extradición que hizo el gobierno de Venezuela con una gran cantidad de pruebas falsas. Después de 2 años y 4 meses de un batallar duro en las Cortes de Inmigración y en el Departamento de Estado, se nos concede la protección por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura que impedía que nos regresaran a Venezuela, y el Departamento de Estado responde a la solicitud de extradición de manera negativa, aduciendo de que no habían pruebas que demostraran nuestra culpabilidad. Ahora bien, el gobierno logró su objetivo porque ahora yo no puedo salir de los Estados Unidos, puedo luchar pero desde aquí, que ha sido una tierra de libertades, pero internacionalmente nos cuelgan Interpol, nos colocan órdenes de captura internacional y no permite movilizarnos. Esa es la nueva forma de perseguir y de impedir que podamos luchar a nivel internacional por la democracia y por la libertad. Eso fue en una segunda etapa. En una tercera etapa, ya pues el G2 cubano y todos los miembros del régimen de Fidel Castro controlan la DICIP, que es la policía política, ahora SEBIN, pueden controlar la policía técnica judicial, que es la que hace las investigaciones, y están colocados en los principales elementos de inteligencia como la Dirección de Inteligencia Militar, lo que ha creado un clima de desconfianza dentro del país. Ahorita en este momento en Venezuela está ocurriendo algo que yo jamás pensé que podría pasar, y es la desconfianza que existe entre uno y otro. Es el no poder confiar para poder agruparse, para poder compartir ideas, para poder expresar su opinión, producto de que el venezolano ya comienza a sentir de que está siendo vigilado, de que está siendo perseguido, y eso ha obligado a que realmente el esfuerzo por unir y por capitalizar el descontento de la gente sea un poco más difícil, porque esa hermandad que había existido en los venezolanos ha desaparecido por completo. Y ahí tiene mucha incidencia el G2 cubano. ¿Por qué? Porque el venezolano se siente vigilado. El venezolano en este momento es víctima de una invasión que ha sido permitida por el régimen de turno, en la cual prácticamente los cubanos tienen el control de los aparatos de seguridad del Estado y del sistema judicial dentro del país. Pero dentro de este escenario negativo hay una luz al final del túnel, en virtud de que el próximo año hay la oportunidad de ir a una elección, y eso está generando confianza dentro de la sociedad. El trabajo en este momento es capitalizar el descontento de la gente, es decirle que sí se puede y que somos más los que estamos en contra, tanto dentro como fuera de Venezuela, para que el ciudadano común sienta la capacidad de poder confiar y de poder luchar por la libertad y la democracia dentro del país. Por supuesto que no podemos dejar de pensar de que porque haya un grupo de cubanos que se han prestado para un régimen terrorista, para un régimen que realmente viola las libertades y los derechos más elementales de los venezolanos, todos los cubanos son iguales. Aquí hemos encontrado totalmente lo contrario. Los venezolanos que nos encontramos en el exilio hemos tenido el apoyo del exilio cubano, de gente maravillosa como el alcalde Bermúdez, como Pedro Corso, como la congresista Iliana Rosletinen, que han permitido que nuestro paso por el exilio sea lo menos traumático posible y nos han brindado toda su experiencia para que nosotros podamos desarrollar una plataforma de lucha con miras a lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Porque en ambos casos tenemos conciencia y estamos convencidos que desde cualquier lugar, desde donde nos encontremos, tenemos que luchar para que la democracia vuelva a privar en toda América Latina, para que más nunca regímenes totalitarios, bien sea que lleguen al poder por una revolución o de manera democrática, como Hugo Chávez, supuestamente democrática, vuelvan a causar estragos en América Latina y obliguen a sus connacionales a salir a otros países a tratar de mantener su integridad física. Y es ahí donde yo celebro, junto con mi organización, todo ese apoyo que hemos recibido, y este escenario es importante para recalcar eso, porque desde acá vamos a presentar estrategias unitarias, vamos a presentar realmente un refuerzo de ambas naciones para poder lograr que Venezuela y Cuba eventualmente en un futuro muy cercano puedan lograr la libertad y la democracia que se merecen. A través de nuestra organización hemos tenido la oportunidad de mantener muy en alto lo que es la condición de exiliado, porque realmente es un reflejo del régimen atroz que vive Venezuela en estos momentos, y hemos estado realizando una gran labor para tratar de unirnos todos, encontrar la salida que le permita a Venezuela salir de esa pesadilla. El 2012 hay una ventana abierta
bien sea por la vía democrática o por cualquier otra vía en la cual la sociedad pueda participar, de lograr que esa pesadilla de Hugo Chávez salga del poder y permitir también que esto pueda incidir de manera directa en que el régimen de Cuba se acabe. Todos conocemos que el régimen se mantiene lamentablemente por el subsidio económico que tiene de Venezuela en estos momentos. Y en esa materia nos estamos enfocando con fuerza, sin perder la esperanza, porque mientras tengamos vida, mientras tengamos salud y mientras tengamos respiro, hálitos de vida, podemos seguir peleando por nuestros países. Lo que uno no puede hacer es entregarse y ver todo el escenario negativo. Esa palabra, rendirse o ver todo de manera negativa, no está en nuestro diccionario. Nosotros ratificamos nuestro compromiso de lucha y para mí ha sido un honor haber estado con todos ustedes.